Hola a todos, todas, soy Super Iñaki y en este pequeño vídeo os voy a intentar indicar las respuestas que en mi opinión son correctas del examen del día de hoy, que es 24 de enero del año 2024. Examen de diseños del segundo curso de Psicología de la UNED. Como siempre, el examen, que tuvo una duración de 2 horas, tiene 4 décimas por acierto y una penalización de 2 décimas por cada pregunta equivocada. Al examen equivale el formulario pero sin anotaciones y calculadora que no sea programable, que sea simplemente científica. El examen, así en líneas generales, vais a ver que no fue especialmente fácil. Tuvo varias situaciones, como suele ser habitual en los exámenes, e incluyó algunas preguntas meramente teóricas. En la situación número 1 tenemos que somos los directores de una academia y creemos que aprueban más los graduados de la UNED. Y queremos comprobar si esto es así. Más concretamente, queremos comprobar si se puede afirmar que los graduados de la UNED aprueban en 15 puntos porcentuales más que los que son de otras universidades. Bien, para ello lo que hemos hecho es escoger a 60 opositores que han sido graduados previamente por la UNED y otros 100 opositores de nuestra academia, pero que provienen de otras universidades. Habría un total de 160 opositores seleccionados. De los 60 graduados por la UNED, se me dice en el enunciado que 33 han conseguido pasar la oposición, mientras que de los 100 solo 30 han conseguido pasar la oposición. El nivel alfa para las preguntas necesarias, el nivel de significación es del 5%. Insisto otra vez que lo importante es comprobar que se quiere comprobar que la diferencia entre la proporción de aprobados de la UNED respecto al de otras universidades es de 15 puntos porcentuales, de 0,15 en proporción. Ni dice más, ni dice menos, ni dice al menos. Dice que es de 0,15. Luego es un contraste bilateral que solemos llamar. De hecho, la primera pregunta que nos piden en el examen es que formulemos la hipótesis nula que ha planteado nuestro director. Bien, pues en este caso es un contraste de diferentes proporciones para grupos independientes, evidentemente. Quienes consideramos que han sido graduados en la UNED asumimos que no están graduados por otras universidades. Y en ese sentido, la diferencia de proporciones tendría como hipótesis nula la que he marcado. La alternativa, la hipótesis nula B no es correcta porque pone mayor o igual que 15 y aquí no me ponen al menos 15, sino exactamente 15. Y aunque estemos acostumbradas a las contrastes de hipótesis, diferencia de proporciones, igualándolo a una diferencia de 0, en este ejercicio, y insisto, les han sido un poquitito cuanto menos curioso, han querido complicárnoslo poniendo un 15 puntos porcentuales en la diferencia. Como estáis viendo, las preguntas ya las tengo premarcadas para no perder tiempo. En segundo lugar, nos van a pedir que hagamos el contraste indicando cuánto vale el estadístico de contraste. Aquí nos pedían concretamente el valor absoluto de ese estadístico de contraste. Luego, diera positivo o negativo, tendríamos que admitir que el resultado lo vamos a considerar siempre en valor positivo. Se supone que daría negativo si hubiésemos puesto primero otras universidades y después UNED. Va a dar positivo cuando ponemos UNED y después otras universidades. Se sobreentiende que pongas como lo pongas, al final el signo no lo vamos a tener en cuenta. Bien, pues para comprobar el estadístico de contraste hay que buscar, tal cual hemos indicado, el estadístico de contraste para la diferencia de proporciones cuando trabajamos con dos poblaciones independientes. Además, en este caso tengamos en cuenta que partimos de que la hipótesis nula no afirma la igualdad de las proporciones, con lo cual tendremos que utilizar la fórmula correspondiente, la que no incluye el valor de la proporción estimada media de las dos proporciones muestrales. Bien, aquí tenemos más o menos el ejercicio más medio desarrollado. La proporción de personas de la UNED que han aprobado son 33 de 60, mientras que 30 de 100 en otras universidades. Hablamos de un 55% y un 30%. La diferencia que me establecen es que sea de 15 puntos porcentuales. Por lo tanto, la fórmula que aplicamos está aquí en color negro. Repito, como se parte una hipótesis que las letras P no son iguales, no utilizamos la fórmula que utilizaríamos aquí con P' y 1 menos P', sino que utilizamos la fórmula que he rellenado yo en color negro, pues la he puesto en color rojo, y el resultado, creo que no hay mucha dificultad en cómo he rellenado la fórmula, me ha dado 1,267. Luego, si pasamos a las soluciones, cogeríamos la solución que pone 1,27. Aquí hay un problema y es que
pusieron las dos veces el mismo resultado, con lo cual lo previsible sería que quien haya marcado la B o quien haya marcado la C pues le darán como respuesta válida a la pregunta. No estoy seguro de que sea impugnable directamente, de tal manera que todo el mundo le den por válida. Yo entiendo que darán por válida, no lo sé, al fin y al cabo es la fecha del examen, quienes han marcado la B o también quienes han marcado la C. Desde luego hay que ser bastante negado para cometer un error como este en un examen tipo test. Me refiero al equipo directivo, no a los alumnos, claro. En el mismo sentido, nos preguntan que calculemos el p-valor, es decir, la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo al obtenido, al 1,27, valdría, pues hay que calcular el p-valor para la tabla de la letra Z. Concretamente, si seguimos mirando la fotografía anterior, el p-valor no es más que 2 por, porque al fin y al cabo es un contraste bilateral, la probabilidad de que la Z sea superior a 1,27. Es decir, 2 por, como pone mayor que 1,27, hacemos 1 menos lo que venga en tablas, que sería 2 por 0,1020, que da 0,2040. 0,2040 es el resultado que nos estarían pidiendo, que estaría aquí marcado. El B no valdría porque el B sería un contraste unilateral y hemos planteado bilateral en el enunciado. La pregunta 4, en mi opinión, está claramente impugnable. En tanto en cuanto que ahora en la pregunta 4 hay que sacar las conclusiones que se derivan del p-valor que hemos obtenido. Bien, al 5% es evidente que este p-valor es mucho más grande que el 5%, por consiguiente no se rechaza la hipótesis nula que afirmaba, recordemos que la diferencia de proporciones es de un 15%, ni más ni menos, es exactamente un 15%. Luego, el apartado A no me convence por la parte final de la frase. La proporción de aprobados entre los de la UNED supera la proporción de aprobados en las otras universidades por tanta diferencia como se esperaba. Si se hubiesen terminado ahí, pues hubiese sido correcto, pero lo de o más, ¿acaso me han planteado un contraste unilateral? La segunda frase, la proporción de aprobados entre los de la UNED no supera la proporción de aprobados, es falso porque hemos demostrado, no hemos podido rechazar que la diferencia sea de 15 puntos porcentuales. Y la tercera, tampoco me convence, dice que la proporción de aprobados en la UNED no supera en 0,15 la proporción de aprobados en otras universidades. Pues si hemos, entre comillas, aceptado la hipótesis que dice que sí que le supera esa cantidad. Bien, es evidente que aquí ha habido algún tipo de despiste por parte del equipo directivo. Es claramente impugnable porque ninguna de las 3 respuestas que me planteaban era correcta. Si vamos a por la pregunta siguiente, aquí se complicó un poco el asunto. Repito por tercera vez, el examen fue un tanto curioso. Bien, una vez se han hecho las suposiciones, nuestro director, el de la academia, quiere comprobar la validez del examen, que es esa especie de simulacro que ha hecho sus estudiantes, y lo que observa es que 14 estudiantes que aprobaron el examen en la academia, resulta pues que no sacaron la oposición. Recordamos que había un total de 63 personas que aprobaban en los exámenes de la academia, pues de esas 63 personas resulta que 14 han suspendido las oposiciones. Y por otra parte, 11 personas de las que suspendieron el examen en la academia, es decir, si aquí hay 63 y hay 160 en total, de los 97 que suspendieron el examen de la academia, resulta que de esos 97 que suspendieron la academia, 11 sin embargo aprueban el examen de oposiciones. Bien, en definitiva, el director de la academia quiere comprobar si en la población la proporción de aprobados es la misma en el examen realizado en la academia y en las oposiciones finales o reales, ¿no? Alfa, el 1% en este caso. La hipótesis alternativa pide la alternativa, luego la letra C evidentemente no tiene sentido, la letra A tampoco tiene sentido porque alternativa no aceptaría nunca al igual. La alternativa está planteando que las diferencias son significativas, ni en un sentido ni en otro, simplemente que no son iguales las proporciones de aprobados, porque la hipótesis nula dice que es la misma, luego la alternativa dirá que es distinta, no tiene más misterio que ese. En la pregunta 6, aquí se complica el asunto, hay que buscar el valor absoluto otra vez, no nos preocupemos del signo que tuviera el estadístico de contraste y el p-valor. Entonces, si hemos leído bien el enunciado, nos hemos dado cuenta de que las personas que hacen el examen se supone que son las personas que han hecho el examen simulacro de la academia. Por tanto, estamos hablando de que las proporciones que estamos comparando, la proporción esta de examen de la academia y la proporción de la oposición, en verdad se trata de las mismas personas que responden a los dos momentos. Luego se tratan, por tanto, de una diferencia de proporciones, pero de muestras relacionadas o emparejadas o apareadas, que también se llama. Vamos a verlo con más tranquilidad.
Bien, esta es la tablita que teníamos anteriormente, que comentábamos. La tabla que hay que intentar conseguir es la que está justo debajo. Bien, hay que intentar conseguir la tabla que está justo aquí abajito. Es decir, el del examen de la academia, tal cual sabemos, ha habido 63 aprobados, que son estos de aquí, y ha habido 97 suspensos porque sé que en total ha habido 160 personas. Lo que ocurre es que además me dicen que de los 63 que aprueban, 14 han suspendido las oposiciones y de los 97 que suspenden la academia, 11 han aprobado las oposiciones, con lo cual conozco el 14 y el 11. Al conocer el 14 y el 11 y el 63 y el 97 y el 160 puedo sin dificultad sacar el resto del resto de valores. 49 que es la resta de 63 y 14, 86 que sería la resta de 97 y 11. Haciendo las sumas totales hay 60 aprobados en las oposiciones y 100 suspensos en las oposiciones, que siguen siendo 160. Entonces se trataría simplemente de un contraste de hipótesis para proporciones pero relacionadas, que recordamos suelen trabajar los valores que están redondeados, que son en los que no hay concordancia. Es decir, que suspenden las oposiciones pero habían aprobado el simulacro, o bien aprueban las oposiciones pero habían suspendido el simulacro. Las letras B y C que soléis llamar. La fórmula por consiguiente que me están pidiendo es esta de aquí, la fórmula de Magné máxima también. Bueno, pues simplemente 14 menos 11 entre la red cuadrada correspondiente da 0,6, que es la solución que me daban aquí. Ya sé que esta es la buena por puro descarte, pero vamos a verificar que el p-valor vale lo que me han dicho. Para sacar el p-valor, entonces, lo que haríamos será buscar, como el contraste es bilateral, 2 veces la probabilidad de que la z que esté por encima del 0,6. Es decir, 2 por 1 menos lo que venga en tablas, 2 por 0,2743, que multiplicando por 2 es 0,5486. Luego, en efecto, la pregunta 6 era la respuesta B. Si vamos a por la pregunta 7, es una pregunta independiente, lo que hemos hecho hasta ahora, nos hablan de las curvas de potencia, esos dibujitos que van como así, hacia arriba, permiten localizar la potencia de un contraste en función de, bueno, pues es una pregunta de teoría, sin más, en función del valor alternativo que planteamos, que recordad en la potencia siempre es un valor distinto a la hipótesis nula, y también en función del tamaño de la muestra. A medida que aumenta también la muestra, normalmente aumenta también la potencia del contraste. La pregunta 8, continuamos con nuestro amigo director de la academia, concluye que, pues recordemos que el p-valor ha dado 0,54, luego lo que tiene que concluir es que acepta su hipótesis nula al nivel de significación del 1% que han establecido, es decir, que no hay diferencia. El examen realizado en la academia no es muy útil dado que 25 estudiantes obtuvieron resultados distintos a los obtenidos de la oposición. Bien, es verdad lo que dice en la segunda parte del enunciado, es cierto que 25 personas, estas 14 y estas 11, han sacado diferente resultado al que teníamos en el simulacro. ¿Y qué? Son 25 y 160. ¿Cómo saber si esa diferencia es significativa o no? Hay que hacer el contraste de hipótesis completo para poder verificarlo. Por tanto, esta opción número A pues queda corta. La buena, en mi opinión, es la B. Dice, dado que los resultados no son significativos, porque el p-valor más grande que el 1% en este caso, el examen de la academia le permite estimar adecuadamente cuál es la proporción de aprobados en las posiciones. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre las proporciones de aprobados en una y en otra. Porque hay congruencia entre los resultados de la academia y los resultados de las oposiciones. La tercera opción que no me ha convencido, dado que el resultado es significativo, pero ¿qué es significativo? Si la letra P hemos visto que es 0,54. ¿De qué me hablas? Ni sigo leyendo. Vamos a por la pregunta 9, que de nuevo es una pregunta teórica que no tiene que ver con nuestro amigo el de las oposiciones. En un contraste de hipótesis unilateral, este dato es muy importante, sobre una media, contraste de una sola media, primero de los temas, el valor de la media muestral X raya coincide con la media poblacional propuesta, con nu, para la hipótesis nula. Por lo tanto, ¿qué podemos afirmar? Pues hombre, pues cuando la hipótesis nula te plantea que la media sea un valor y ese valor coincide con la media de la muestra, evidentemente el estadístico muestral va a dar 0. Vamos a verlo con fórmulas por si acaso. Te plantean que la hipótesis nula sea que la media sea, pues, es unilateral, ¿no? Pues mayor o igual que un número. Y este número resulta que es la media muestral. Claro, cuando yo aplico la fórmula, ¿qué ocurre? Pues que los números que están en el numerador de la fórmula son idénticos. Por consiguiente, el numerador va a ser 0. En definitiva, el resultado, 0 entre algo, siempre y cuando lo de abajo no sea 0, evidentemente, va a dar 0. Este resultado daría 0. No se termina de apreciar bien en la fotografía, pero aquí a la derechita hay un 0. Vamos a bajar un poco igual el zoom para que se aprecie mejor. Daría 0. Por tanto, el p-valor, si la probabilidad de que la z sea más grande que 0, que no es más que el eje de simetría, en consecuencia sería 0,50.
Bien, aunque aquí hubiéramos puesto menor o igual que un valor que es la media muestral, la probabilidad de la z sería menor que 0, que sigue siendo 0,50. Luego no nos afecta que sea unilateral por la derecha o por la izquierda. Es un 50% y ya está. Si vamos a por las respuestas que nos planteaban, dice el resultado no significativo siendo nivel crítico igual a 0,5. Esa es la respuesta, creo que es fácil de ver, ¿no? Bien, respecto a si es necesario, conocer el tamaño de la muestra y la varianza de la población de la muestra para poder seguir con contraste, pues aunque la fórmula es verdad que tendríamos que tenerla, de hecho aquí he puesto simplemente el error típico de la media sin poner la fórmula de sigma entre raíz de n, me va a dar igual, valga lo que valga esto, aunque no me lo den, sea cualquier sea su valor, partiendo evidentemente de no es cero, pues el resultado va a ser cero. Así que no veo necesario conocer esos valores. Y el tercero, el resultado puede ser o no significativo dependiendo entre la muestra. Repito otra vez, independientemente del tamaño de la muestra que tengamos, por muy grande que sea el tamaño de la muestra, 0 entre un número muy pequeñito sigue siendo 0, con lo cual no cambiaría el resultado. Vamos a avanzar un poco más. Pasamos a una situación número 2. En la situación número 2 del examen, ya hemos hecho 9 preguntas de 25, dice: en una investigación sobre el efecto que tiene el fumar sobre el rendimiento laboral en diferentes condiciones de iluminación en una gran empresa, se seleccionan al azar 9 trabajadores de cada uno de los 3 grupos. Y los grupos son o no fumadores, o fumadores moderados, o fumadores extremos. Sería un modelo de efectos fijos respecto al tema del fumar. Respecto a las condiciones de iluminación, es posible que hubiera muchas condiciones, veremos enseguida que van a decidir coger 3. Sería un modelo de efectos aleatorios. 3 sujetos de cada grupo anterior se asignaron a un ambiente de trabajo con 3 niveles de iluminación distintos. Factor de iluminación con 3 niveles, 3 de los muchos posibles que puedes tener, evidentemente. Se registró el tiempo en completar una tarea de ensamblado de minutos, todo súper psicológico. Conocemos las sumas de cuadrados que se muestran a continuación y nos dan estos valores. Entonces, lo que nos están planteando en primer lugar es, por el tipo de variables que están implicadas, qué tipo de diseño es. Es evidente que hay 2 factores, que son la iluminación, por una parte, y el fumar, el hábito tabáquico, que genera 3 grupos. Luego, además, el que es no fumador no puede ser fumador, y el que no es fumador no puede ser fumador extremo, etc. Es decir, los grupos son independientes, lo cual descarta la primera opción. No puede ser 2 factores intrasujetos porque no tenemos medias repetidas. Equilibrar 2 factores, eso sí, pero ¿por qué pone 2 por 3? Si son 3 por 3. Y por último, por descarte entonces, fácilmente se les podría responder que es de 2 factores, de 3 por 3. Esta última parte puede ser un poco liosa para alguien, pero por descarte es evidente que tiene que ser esta opción. Lo de efectos fijos yo interpreto que se refiere a los 3 grupos posibles de fumar, y efectos aleatorios se refiere a los 3 niveles de los muchos niveles posibles, no es más que una muestra aleatoria de posibles niveles de iluminación que podía haber en la empresa. Pero bueno, aunque esta parte de aquí no la tuviéramos entendida del todo, es evidente que por descarte la opción C era la buena. Por si acaso a alguien le cuesta ver, vamos a ver cómo quedaría el esquemita. Este sería más o menos el esquemita que tenemos. Había como 9 personas en cada uno de los grupos de fumar. Luego en total hay 27 personas y pues decían que de cada uno de estos sujetos se dividen 3 en función de la iluminación. Luego habría 3 en cada uno de los subgrupos de la interacción de los 2 factores. Por eso dice que 3 sujetos de cada grupo anterior se asignaron a un ambiente de trabajo con 3 niveles. Es decir, de estos 9 son 3, 3 y 3 en función de la iluminación. Creo que la tabla se ve lo suficientemente claro. Bien, sigamos un poquitín más. La pregunta 11 sigue siendo todavía de teoría, no falta hacer operaciones. Dice, la interacción se formula para los factores, pues evidentemente los factores son fumar e iluminación. Es decir, la interacción sale de mezclar fumar con iluminación. Pues la gente que no fuma y además tiene iluminación número 1, o la gente que fuma extremadamente y tiene iluminación número 2. Tenemos como 9 subcombinaciones que salen de la interacción de la consideración conjuntamente de los 2 factores. Luego queda claro que serían fumar e iluminación. El error no es un factor, así que sin comentarios. Vamos a por la pregunta 12. Esta es una pregunta de teoría interesante, si no fuese un examen, claro. Dice, podemos poner a prueba de manera eficiente la hipótesis de comparación entre las 3 medias de la iluminación en este caso, ejecutando la prueba T de Student entre cada una de las posibles comparaciones 2 a 2. Bien, la respuesta es que no. ¿Pero por qué no? No porque el diseño es de efectos fijos, sino porque aumenta la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo falsa. Recordemos que aceptar la hipótesis nula siendo falsa se llama beta.
lo que aumenta en verdad es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, es decir, lo que aumenta es el error alfa o nivel de significación. Sabemos que cuanto más veces repites una prueba, más probable es que aumente el error de rechazar la hipótesis siendo verdadera. Es decir, si tú tienes un 95% de confianza, significa que cuando haces una vez la prueba, tienes un error de 5% de rechazar la hipótesis equivocándote porque era verdadera esa hipótesis nula. Pero claro, si ahora en vez de hacer una vez la prueba la haces dos veces, claro, la probabilidad de equivocarte ya no es 1 menos 0,95. Sería que te equivoques la primera vez o que te equivoques la segunda o que te equivoques las dos veces. Es decir, sería 1 menos 0,95 al cuadrado. Y eso da más que un 5%. Y si lo haces tres veces, que es lo que habría que hacer aquí, iluminación 1 con 2, iluminación 1 con 3, iluminación 2 con 3, claro, el error ya no es un 5%. El error sería 1 menos 0,95 elevado al cubo. Que, hombre, no he hecho el cálculo, pero posiblemente pasemos ya de un 10% de error. Luego, la respuesta correcta es la A. No tiene sentido hacer muchas veces la T de Student porque es muy probable que alguna M de significativa de pura chiripa. Que es lo que viene a decir, con otras palabras un poco más técnicas, el apartado A. Es una pregunta de teoría. Es el motivo por el que hacemos pruebas post-hoc de SF sin tener que aumentar con ello el error tipo 1. Bien, ahora sí que hay que hacer operacioncitas. El valor inicial de la media cuadrática o cosivarianza del error es aproximadamente, entonces para hacer ese cálculo vamos a utilizar los números que me estaban dando en el enunciado. En el enunciado nos daban estas sumas cuadráticas. Fijaos que falta la suma cuadrática de la interacción de iluminación y grupo. Un grupo es el fumar. Si ordenamos un poco los números que me están dando esas sumas cuadráticas del fumar, que es el grupo, de la iluminación, del error y del total. Nos falta, repito, la suma cuadrática de la interacción, que yo ya sé que la suma de las cuatro sumas cuadráticas es la total, con lo cual la de la iluminación es simplemente la resta del 445,03 menos estos tres numeritos que están aquí escritos. Pues entonces, una vez hecha la operacioncita, a ver si entra todos los números. Vale, ahí tendríamos. Una vez hecha la operacioncita, vemos que el resultado que me falta es 2,81. Para que me dé 445,03. He aprovechado en la fotografía para poner los grados de libertad porque sabemos que la media cuadrática que me están pidiendo es la división de la suma cuadrática de grados de libertad. Como el factor fumar tenía tres grupitos, tendríamos 2 grados de libertad, lo mismo que en la iluminación. La interacción es la multiplicación de los números anteriores, luego 4. Como los grados de libertad totales sé que son total de gente menos 1 son 26, pues el del error tendrá que ser 26 menos todos los grados de libertad que tenemos contados hasta ahora, 2, 2 y 4. Con lo cual tendríamos que son 18 grados de libertad. Ahora ya podríamos calcular la media cuadrática, que no se nos olvide que es lo que nos están pidiendo que calculemos. Vamos a bajar, que hemos vuelto a subir sin querer. Aquí. Media cuadrática del error es lo que están pidiendo. Pues yo ya sé que será simplemente la suma cuadrática del error, que son 59, dividido entre los grados de libertad del error, que eran 18, ¿no? Vale, pues si lo ponemos un poco ya en orden, aquí tendríamos 3,2916. Esa sería la media cuadrática del error que me estaban pidiendo. 3,29 han puesto ellos. Si bajamos un poco más, hay como tres cálculos de hacer operaciones. El siguiente es, oye, ¿y cuánto vale el estadístico de contraste para la interacción? Es decir, ¿cuánto vale la letra F, pero de la interacción? Bueno, pues volvemos atrás y de igual manera que hemos sacado la media cuadrática del error, podemos sacar la media cuadrática de la interacción, es decir, dividiendo la suma cuadrática de la interacción entre los grados de libertad y la interacción y obtenemos este resultado. Para calcular el estadístico F de la interacción, lo que hay que dividir simplemente es la media cuadrática de la interacción entre la media cuadrática del error. Aquí tendríamos más o menos ya calculado. Como la media cuadrática de la interacción era 0,70, lo dividimos entre 3,29 y nos daría aproximadamente 0,2134. He aprovechado para hacer más operaciones, pero para después. Ahora nos interesa el 0,2134, que está aquí calculado. Pregunta 15, también es de una operacioncita.
Dice, en un modelo con interacción, el valor del estadístico de contraste para evaluar la influencia del factor iluminación vale aproximadamente... Vale, si nos dicen que es el modelo con interacción, es porque estamos considerando que la interacción tiene que aparecer como tal. Es decir, que la suma cuadrática de la interacción se queda donde está, no pasa el error. Por tanto, para calcular la letra F, este sitio de prueba, pero ya no este de la interacción, sino ahora toca el de la iluminación, hacemos lo propio. La suma cuadrática entre la libertad me da la media cuadrática. Esta media cuadrática del factor iluminación lo divido entre la media cuadrática del error y me encuentro en 45,277, que más o menos está aquí, 45,28, en la pregunta 15. Vamos a por la pregunta 16. A partir de los resultados obtenidos en este análisis deberíamos continuar con los contrastes a posteriori comparando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como la interacción no sale significativa, porque este número es muy pequeñito, tenemos que hacer un análisis por separado para el fumar o para la iluminación. Una vez que hubiéramos metido la suma cuadrática de la interacción, que es mínima, el error no va a cambiar mucho estos resultados. Luego lo que habría que hacer es un análisis para el fumar y un análisis para la iluminación. Es fácil de ver si lo comparamos con las Fs críticas con 2 y 18 grados de libertad, que tanto el 12,89 que el 45,27 es más grande que la F crítica que encontraríamos en las tablas. Por consiguiente, rechazaríamos la hipótesis. Luego hay que saber qué grupitos son los que difieren. Luego hay que hacer un análisis post-hoc o a posteriori, le llaman aquí, para tanto el nivel factor iluminación como para el nivel fumar. Repito, ¿por qué? Pues porque tanto el fumar como la iluminación son factores que sí que de manera significativa influyen sobre la variable dependiente. La interacción no sale significativa, los dos factores sí. Con esto ya hemos respondido hasta la pregunta 16. Nos queda la pregunta 17, que también sigue hablando de la situación número 2. Dice, es una pregunta de teoría, si la interacción no resultase significativa, cosa que nos ha pasado por cierto, pero no obstante es una pregunta de teoría. ¿Cómo se debe proceder con la suma cuadrática de la interacción obtenida para presentar los datos en la tabla de razón de la ANOVA? Es decir, ¿qué habría que hacer si este cálculo no será significativo, ¿no? Que en efecto es lo que ocurre. Bueno, ya sabemos que esta suma cuadrática tiene que formar parte de la suma cuadrática del error aumentando un poquito. La total obviamente no puede cambiar. Al aumentar esta de aquí, también además aumentarían los grados de libertad del error, porque en vez de ser 18, los 4 de aquí no se tendrían en cuenta y serían 22 grados de libertad, con lo cual cambiaría un poquito la media cuadrática o cuasi varianza del error o residual, y en consecuencia cambiarían también las dos f's de la derecha. En definitiva, lo que hay que hacer es coger la suma cuadrática de la interacción y agregársela a la suma cuadrática del error, que es lo que dice la respuesta C. Se suma a la suma cuadrática del error para recalcular nuevamente las f's de cada factor. Una pregunta relativamente sencillita. Vamos a pasar entonces a la situación 3. En la situación 3 tenemos un ejercicio de regresión. Asumo que estáis leyendo ya el enunciado, voy al grano. Me están dando entonces la desviación típica de la variable independiente x, la desviación típica de la variable dependiente y, el coeficiente de correlación lineal de Pearson de ambas variables, y aquí, como curiosidad, me están dando el sumatorio tanto de la variable x como de la variable y, es importante darse cuenta que el sumatorio va desde 1 hasta 53. Eso significa que hay 53 datos. De estos sumatorios podríamos sin gran dificultad obtener las medias correspondientes. Es decir, si el sumatorio de x vale 183,6 y entiendo que hay 53 elementos, la media valdría 3,494. Lo mismo se puede hacer con la media de y esos tres números eran datos que me estaban dando en el propio enunciado. Y el gráfico no me parece relevante. Dice, el investigador considera que el tiempo que dura una erupción, habla de geysers, la X, está relacionada linealmente con el intervalo transcurrido hasta el inicio de la siguiente erupción, que es la variable Y. Entonces, él plantea que la variable X guarda relación con la variable Y. Y la hipótesis alternativa
que el investigador pone a prueba es, bueno, pues la alternativa evidentemente no puede incluir el igual, así que descartamos la primera, y entre la B y la C, la pendiente se mide con la B, sub 1. B sub 1 que plantearía como hipótesis nula que fuese igual a 0, es decir, que no hubiese impacto de la variable independiente sobre la dependiente. Luego la alternativa es que la beta sub 1 sea distinto de 0. Fijaos que la beta sub 1 se utiliza con la letra griega. Lo veremos porque hay una pregunta posterior en que va a repercutir en esto. Una vez planteada la hipótesis nula, o alternativa mejor dicho, ahora lo que te preguntan es cuánto valdría la B1 y la B0 ordenal origen, intercepto o constante, pero en mi muestra. Es decir, con los datos que me han dado anteriormente, que estaban aquí arribita a la derecha, con esos cálculos tengo que sacar B1 y B0. Pues para hacerlo simplemente aplico las fórmulas. Primero empezamos sacando B1, porque la B0 depende de la B1. Vamos a ver cómo lo he hecho para explicarlo rápidamente. Vale. La B1 tendría esta fórmula, nos dan los tres elementos, con lo cual los coloco en su sitio y aplicando cálculo da 11,369. Una vez conocido el valor del 11,369, podemos calcular B0 con esta fórmula que también tenemos en el formulario. Recordad que las medidas de Y y X las hemos calculado a partir de estos sumatorios que me daban escondidos. Entonces sería simplemente rellenar los números correspondientes y daría 31,748. Vamos a mirar las soluciones, 11,3 y 31,748. Aquí está. Respuesta 19A. Vamos a por la pregunta número 20, que nos van a preguntar por un estadístico de contraste, así como el p-valor, para poner a prueba la hipótesis del investigador. Recordemos que la hipótesis del investigador la teníamos formulada en la pregunta 18, la alternativa en este caso, y era un contraste de hipótesis sobre el coeficiente beta. Lo que ocurre es que el contraste de hipótesis sobre el coeficiente beta se puede hacer con la fórmula del estadístico de contraste correspondiente, o se podría hacer también con el estadístico de contraste de la R de Pearson, siendo de esta manera igual un poquito más sencillo o más rápido de calcular porque teníamos datos para poder hacerlo con más rapidez. Vamos a ver si lo hemos conseguido hacer bien. Vale. Este es el estadístico de contraste del coeficiente beta y este es el estadístico de contraste que valdría lo mismo para el coeficiente R de Pearson con los mismos datos. Seguirían una distribución T de Student con n-2 grados de libertad, es decir, con 51 grados de libertad. Tanto la R como la letra N las conocíamos ya, esta R va al cuadrado y me da un resultado 11,11. Mismo resultado me hubiera dado si hubiera tardado un poquito más en rellenar esta fórmula. Luego el estadístico es 11,11, me voy a la T de Student, contraste bilateral, 2 multiplicado porque la T de Student con 51 grados de libertad no va a venir, de acuerdo, cogeríamos 50, que fuese más grande que 11,11. Bien, el resultado es aproximadamente 0, se podía probar a hacer con ordenador, y aquí quisiera comentaros una advertencia. En rigor, para sacar este resultado, si utilizáis las tablas que tenéis vosotros, vais a ir a la T de Student con 50 grados de libertad y vais a ver que se sale de la tabla. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad acumulada por debajo de ese valor va a ser mayor que 99,5%. Luego, ¿qué quiere decir eso? Que esta probabilidad, que ya no multiplicamos por 2, sería más pequeño que 0,005. Pero como el contraste es bilateral, el p-valor sería más pequeño que el doble que 0,005, es decir, sería más pequeño que 0,01. Es verdad que el resultado con más exactitud es prácticamente 0. Pero con vuestras tablas, insisto, el resultado exacto que podéis sacar con las tablas es que es más pequeño que 0,01. Sin embargo, en las soluciones han puesto más pequeño que 0,005, que es cierto. Yo no voy a negar que eso sea cierto, pero no sé hasta qué punto, por buscar un poco tres pies al gato, tal vez se podría intentar impugnar esta respuesta porque aquí no aparece un p más pequeño que 0,001, perdón, que 0,01. Que sería el resultado que podríamos sacar porque el contraste es bilateral. Aquí han puesto el p-valor para las tablas vuestras de un contraste unilateral. Repito que el cálculo lo han hecho bien. El cálculo, en efecto, es prácticamente 0. Tendría igual 8 o 9 ceros antes que el número. Pero con las tablas vuestras, con las que lleváis el examen, esta p tendría que ser más pequeño que 0,01. Y han puesto más pequeño que 0,005.
No sé, yo lo comento por si acaso alguien puede intentar tirar de este ejercicio, si lo impugnan con éxito, nos lo dan bien a todo el mundo. Me parece hilar muy fino, pero hombre, tendría su argumentación. Dicho lo cual, pasamos a la pregunta 21. Utilizando un alfa del 1%, el intervalo de confianza para beta 1 o para B1 y nos dan aquí el intervalo, se supone que es beta 1. Y nos da intervalo, yo no, ni lo voy a poner, ni lo voy a intentar hacer, yo asumo que está bien calculado. Entonces hay que simplemente interpretar este resultado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú estás diciéndome que el valor beta 1 va a estar comprendido entre 8,6 y 14,1 aproximadamente. Luego es evidente que es significativamente distinto del 0. Luego, si el alfa es el 1%, el nivel de confianza es 99%. Luego tengo un 99% de confianza de que el verdadero valor poblacional de la pendiente, lo que se llama beta 1, se encuentra entre 8,63 y 14,11. Eso es básicamente la interpretación muy plana del resultado. Vemos que el resto de opciones son menos convenientes, luego nos quedamos con la A. Se puede aceptar la H0, ya que el intervalo de confianza beta 1 no incluye el 0, justo al revés. Se acepta H0 cuando incluye el 0, cosa que aquí no es cierto. Es necesario decrementar el tamaño muestral del estudio para mejorar la precisión. Es verdad que aquí la precisión es un tanto justita. O sea, que no parece que el intervalo sea muy preciso, pero claro, para hacer que el intervalo sea más preciso habría que incrementar, no decrementar, con lo cual la B y C son obviamente falsas, la A tenía buen criterio inicial, luego marcamos la A. Si pasamos a la pregunta 22, el estadístico para poner a prueba la bondad de ajuste global, este detalle es muy importante de la recta de regresión, cuidado, no es el estadístico T que hemos sacado, eso solamente te está diciendo si presenta una pendiente significativa o no. Tú estás preguntándote por el ajuste global de la línea. Y eso se hace con el estadístico F. La R cuadrado sí que mide la bondad de ajuste, es cierto, pero no es un estadístico de contraste. Luego el estadístico de contraste se supone que es el estadístico F de Fisher con 1 y n-2 grados de libertad. Simplemente hay que verificar que da 123,43, que es lo que nos dicen ellos. Para ello, simplemente se puede calcular con la letra R de Pearson que teníamos antes. Vamos a ver. Con esos datos que me daban en el enunciado yo puedo aplicar esta fórmula. Entonces tendríamos que la f con 1,51 de libertad será la r al cuadrado, el coeficiente de determinación, partido del coeficiente de alineación entre los grados de libertad. Y me da 123,4 aproximadamente. Sí, justo lo que han dado ellos. Pregunta 22, respondida. Vamos a por la pregunta 23. Suponga que en un estudio se encuentra un coeficiente de correlación muestral, R de Pearson, entre x y de 0,91. Entonces, el cociente entre, o sea, la división, ¿no? La razón, entre la suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados total, ¿cuánto valdrá? Bueno, es una pregunta un tanto enrevesada. La división de la suma de cuadrados, no media cuadrática, es suma de cuadrados de regresión y suma de cuadrados total, es lo que se conoce en estadística como eta cuadrado, que en vuestro caso no es más que el coeficiente de la letra R elevada al cuadrado. Es decir, si tú sabes que la R de Pearson vale 0,9103, más pequeño, la R cuadrado simplemente es el cociente de la suma cuadrática de la regresión respecto a la suma cuadrática total. Luego el cuadrado de la R de Pearson es 0,8286. Una pregunta cuyo cálculo es una tontería, pero claro, hay que saberse esto. Bueno, no da exactamente el tercero o cuarto decimal, pero bueno, 8286 me ha dado, ahí yo les había dado 8288. Si pasamos a la pregunta 24, si quisiera introducir en la ecuación de regresión otra variable predictiva de y adicional a x, es decir, una x2 podemos llamar, por ejemplo, la altura promedio que alcanza la erupción del geyser, tendría que realizar, bueno, pues es evidente que la variable x, la variable y y la variable x que estoy metiendo ahora, que es la altura promedio, son cuantitativas, con lo cual no tiene sentido hablar de ANOVAs, es un análisis de regresión, pero múltiple. Esta, gracias a Dios, es una pregunta de regalo. Y por último, después de la pregunta de regalo, te pone otra preguntita para hacerte la gracia, ¿no? Que es la pregunta 25. En la pregunta 25 dice, en un estudio donde se utiliza la regresión lineal simple, un investigador ha planteado la siguiente hipótesis sobre la pendiente H0. Entonces, fijaos aquí el detalle. Ha puesto B1 igual a 1, B1 distinto de 1.
Aquí el fallo no es que aquí ponga 1 en vez de 0. Tú puedes plantear que el impacto que tenga una variable x sobre una variable y sea de 1. O sea, que un incremento unitario de la variable x provoca un incremento casualmente unitario de la variable y. Eso no es problemático. El problemático es que en las hipótesis nulas y alternativas, en algunas hipótesis, aquí nunca pones las letras latinas, sino que pones siempre los parámetros o letras griegas. Luego habría que haber puesto beta 1 igual a 1, beta 1 igual a o distinto de 1. Luego, si la hipótesis nula tiene el signo igual, entonces el contraste tiene que ser unilateral, es justo al revés. El error, que es lo que hay que buscar el planteamiento incorrecto. El por qué es incorrecto, mejor dicho, el planteamiento. No tanto la frase falsa, sino el por qué este planteamiento no está bien hecho. No tiene que ver con el apartado A, la hipótesis que se han planteado en términos de estadístico en lugar de parámetro. Es porque han puesto las letras latinas en vez de griegas. Sabéis que había que hilar muy fino. Las hipótesis se han planteado en términos de la pendiente en lugar del punto de corte de la pendiente en la ordenada. Es decir, que han puesto la beta 1 en vez de la beta 0. Y concho, si el contraste es de la pendiente, pues no querrán que ponga otra cosa, ¿no? Digo yo. O sea, que hayan puesto la B1 está bien. El problema es que hayan puesto B1 con letra latina, es decir, han puesto el estadístico en vez de poner el parámetro. Es como si tú quieres hacer un contraste de hipótesis de la media. Bueno, se ve que Atleti ha vuelto a marcar otro gol. Que se fastidia Barcelona. Bueno, para que veáis que el vídeo es en directo. Me he perdido. Sí, decíamos simplemente que cuando hacemos un contraste de hipótesis, tú no pones que x raya es igual a, sino pones nu es igual a, no pones p igual a, pones pi es igual a, etc. Pues, o pones sigma cuadrado es igual a, pues aquí lo mismo, hay que poner beta 1 en los dos casos. Y con esto terminaríamos más o menos el examen de 2024, primera convocatoria de enero de diseños. Ya habéis visto que fácil no ha sido. Os animo a que entréis en la página web unedlowcost.com, donde tenéis un montón de vídeos con toda la asignatura ya explicada y, por supuesto, de manera gratuita, altruista para cualquier persona que quiera consultarla.